había silencio más sagrado que el del eco profundo de aquellas espesas extensiones de gigantes sabios, dominadas por la quietud helada que encontraba el único hilo cálido en la estrecha columna de humo proveniente de una cabaña remota ubicada en las entrañas del bosque. En su interior, fuego de chimenea, estantes con madera y en medio una humilde mesa de trabajo. El último rincón lo llenaba un acogedor espacio que recordaba a un hogar, con una pequeña cama y un diminuto reducto a modo de cocina, todo construido con esmero y armonía. Desde que tenía recuerdo, se había sentido uno más de los gigantes sabios. Sumergido en los abismos del bosque, había aprendido a hacer raíz con ellos y perderse de sí mismo, acogido por la silente comunión sagrada que trascendía el tiempo. Había asimilado su lenguaje del silencio, conectando con ellos para ser guiado hasta el árbol caído y así honrar su vida y cumplir su voluntad. Trabajaba la madera desde la conexión con el alma del gigante que había decidido partir y ser espíritu del bosque. Acariciaba su madera con devoción, con su corazón lleno por cumplir la elevada voluntad del alma sabia que ofrecía sus restos al mundo. Construir con su madera era componer la música de una vida, música que perviviría en un hogar que, aunque ajeno, se llenaría de historia e inmortalidad. Se contaba que en algún momento de un remoto pasado había aparecido procedente del bosque sin que nadie supiera de su procedencia real. Siempre fue mirado con aprecio y gratitud, a pesar de que desde el inicio apenas se dejaba ver por la comunidad, regresando al que suponían debía ser su espacio incógnito en algún lugar del corazón del bosque. Desde el comienzo, propuso fabricar los muebles y enseres para todos los hogares que así lo requirieran, sin pedir nada a cambio, siempre que se cumpliera una sola condición: que él fuera el único fabricante para la comunidad. Celebró secretamente el éxito de su propuesta, feliz de saber que, en adelante, todo árbol viviente quedaría a salvo y protegido, ya que todo lo que se usara en cada hogar de la comunidad procedería de su madera de árbol caído. Esa fue la labor de la vida de Pepe, como todos lo conocían, a pesar de que nunca llegara a revelar un nombre. Pepe ocupaba buena parte del año recorriendo la infinitud de aquel bosque insondable, dejándose guiar hasta dar con los árboles caídos, para luego trabajar su madera en la cabaña que tanto era taller como su hogar. Cada expedición era una aventura de vida en la que descubría, deleitado, el manantial inagotable de bellezas emergentes de una tierra sideral y fecunda, entramada por una única raíz de la que cada gigante sabio había nacido para cumplir un propósito que solo el bosque conocía.
Pepe tenía el cabello del color de la nieve, frondoso por ambos lados. El simpático tronco de árbol redondeado que parecía tener por nariz, así como su espeso bigote blanquecino, solían moverse al son de las constantes sonrisas que surgían de su rostro entrañable y sonrosado, cuando sus manos acertaban con el gesto y la forma perfectos que la madera presente merecía. En la comunidad bromeaban sin maldad acerca de su aspecto, diciendo que más que de árbol parecía de arbusto por su corta estatura. Cada vez que Pepe conseguía terminar un mueble o enser, pasaba la noche contemplándolo inseguro, tratando de hallar la certeza de haber sido fiel al alma sabia a la que había pertenecido su madera, sabiendo lo difícil que sería la inevitable despedida al entregarlo a unas manos en las que solo le quedaba confiar. En muchas de aquellas noches, Pepe salía al bosque, pasando el resto de la velada haciendo raíz con ellos, buscando consuelo a la enigmática melancolía que solía invadirle al terminar una de sus obras. Necesitaba sentir que, aunque fueran ignoradas, iban a ser cuidadas como merecían, para así alcanzar a sentir algo de la gratitud del alma que reconocía su misión cumplida. Al contrario de lo que ocurría en cada Navidad. Porque Pepe era quizás la única persona en el mundo que sentía con angustia la llegada de la Navidad. A pesar de pasar los años fabricando delicados árboles de Navidad, no había logrado que fueran acogidos por nadie de la comunidad y así ver cumplido el propósito para el que los creaba. Cada día señalado de diciembre, Pepe se presentaba en el lugar del bosque donde sabía que acudirían, sintiendo en sus entrañas los temblores de pánico de los pequeños árboles. Tan pronto percibían los primeros ecos de gritos festivos de vecinos de la comunidad aproximándose por el bosque. A pesar de conocer el triste desenlace, Pepe agotaba su escasa fuerza vocal en tratar de disuadirlos, interponiéndose en sus caminos, ofreciéndoles sus árboles de Navidad a cambio de nada, tan ausente de su habitual orden natural que llegaba a tropezar y caer, provocando sucesivas risas que entendían sin maldad, con Pepe esperanzado de que la historia repetida cambiara por primera vez su rumbo, para acabar comprobando que, como cada Navidad, seguían empeñándose en hacerlo a su manera, sin que lograra evitar la llegada de cada padre de familia a su árbol elegido del bosque. Pepe no entendía qué les ocurría, por qué aquellos rostros decididos de miradas ciegas, dirigidas a un horror que, para mayor locura, compartían con sus pequeños entre risas. Pepe se había gestado del silencio y la quietud, por lo que nunca estuvo hecho para combatir. No sabía defender algo por la fuerza. Acababa retirándose a contemplar cómo cegaban las vidas inocentes de lo más inofensivo de este mundo, sintiendo como suyos sus lamentos silenciosos y cómo aquellos hombres lo hacían en nombre de una época que llamaban sagrada, para cargarlos con adornos festivos
sin reparar en que ante ellos yacerían los retratos sin vida de las tragedias despiadadas que ellos mismos habían consumado. Dispersos por la nieve quedaban los árboles de Navidad de Pepe, obras entrañables que rebosaban ternura y delicadeza, cada uno diferente, todos con la cualidad de despertar el verdadero espíritu navideño en el corazón dispuesto a recibirlo. Pepe acababa corriendo sin rumbo, adentrándose en las tierras de nadie, en los abismos del bosque. Lloraba sin consuelo, abrazándose a los árboles, pidiéndoles perdón, preguntándoles en alto por qué lo llamaban Navidad, por qué la celebración de un nacimiento causando muerte. Y lo hacía hasta caer sobre la tierra sagrada, agotando sus lágrimas sobre ella. Y así pasaba los días. Incluso perdiendo la conciencia, Pepe acababa encontrando consuelo, porque con ellos siempre encontraba consuelo. Pepe estaba cansado. Después de todo, había sido una larga vida entregado a un privilegio que jamás habría imaginado. Rendido sobre la tierra cubierta de nieve, brotó en él un año más la misma necesidad de cada día de Nochebuena. De madrugada apareció furtivamente por la comunidad, contemplando a través de las ventanas los árboles inertes erguidos a la fuerza en los salones de cada morada. Los miraba sin querer abandonarlos, con sus manos posadas sobre el cristal de las ventanas, como si fuera el obstáculo que le impidiera una ensoñada y tardía salvación. Pero esa Nochebuena, justo en la última morada a la que se acercó, Pepe notó algo diferente. Una pequeña accedía a su salón, a oscuras, dirigiéndose hacia el árbol adornado que yacía en un rincón, sin reparar en la presencia de Pepe al otro lado del cristal de la ventana. La pequeña venía con el cabello revuelto, claramente desvelada, cargando un recipiente que posó en el suelo, junto al árbol inerte. Pepe se fijó en cómo la pequeña movía sus labios, a la vez que gesticulaba convencida, mirando hacia el árbol, hablando con él, hasta que levantó el recipiente del suelo, vertiendo el agua limpia en el interior del soporte que sostenía el árbol. Aunque ignorante de lo inútil de su acción, la pequeña se había negado a pasar la noche sin dejar de regar su árbol, de nutrirlo, obviando los regalos que la esperaban a su pie. Algo en la forma en que lo hacía, algo en la devoción que mostraba, dejó atónito a Pepe. Observó cómo la pequeña ofreció a su árbol unas últimas palabras y, abrazándolo, se despidió. Al darse la vuelta, reparó en la presencia de Pepe, con sus manos aún apoyadas sobre el cristal. Lejos de sobresaltarse, la pequeña se acercó despacio hasta quedar ante él, contemplándolo con la misma calma y dulzura
que aquella noche tibia de luna. Se miraron en silencio. Se intuía en ella una sonrisa en gestación, evaluando el rostro de Pepe como si intentara rescatar la certeza del recuerdo de alguien que conociera de toda la vida. Pepe se agachó, manteniendo sus manos posadas sobre el cristal, ahora al alcance de la pequeña, que se acercó, posando sus pequeñas manos, uniéndolas a las de él. Aún separados por el cristal, fue el momento en que dos árboles unían sus copas, siendo una misma raíz. La pequeña no dejaba de mirar en los ojos de Pepe la chispa de lejanas estrellas que surgía de un firmamento profundo y acuoso. Y allí ocurrió la comunión sagrada que trascendió el tiempo. A la mañana siguiente, la pequeña descubrió que un precioso árbol de Navidad, fabricado por manos sensibles y bondadosas, la esperaba a las puertas de su hogar. Sin saber cómo, adivinó que era de Pepe. Entendió que era de él, de quien tanto hablaba su familia, quienes comentaban su actitud errática y desmedida, tratando de impedir la tradición navideña de los árboles del bosque. Esa noche, solo un árbol de Navidad lució en aquel salón, adornado con cuidadas figuras navideñas, colocadas con esmero y equilibrio, sin que la pequeña pudiera apartar la vista de él, del radiante árbol de Navidad de Pepe. Junto a la misma ventana, sola, la pequeña pasó la noche entera esperando su regreso. A la mañana siguiente, se escapó de su familia, yendo a parar al lugar del bosque donde quedaban los restos de lo que también a sus ojos había sido una tragedia que los suyos, su propia comunidad, había perpetrado. Contempló, varados, los árboles de Navidad de Pepe, casi enterrados por la nieve, y se derrumbó sin que nadie pudiera consolarla. Pasó los días negándose a salir de su cama, sin atender a vacías explicaciones y estériles intentos de ánimo. Cada noche de esa Navidad, la pequeña abandonaba su cama para ir al salón a esperar a Pepe junto a la misma ventana. Esperó y esperó, sin que Pepe apareciera. Incontables noches del año siguiente, la pequeña continuó aguardando, paciente, junto a su ventana. Nadie más llegó a saber de Pepe. La Navidad siguiente, el mismo árbol radiante volvió a lucir en aquel salón. La pequeña consiguió que su familia evitara la tradición navideña de la comunidad.
consiguió que no acabara con la vida inocente de lo más inofensivo de este mundo. Se presentó en el lugar del bosque al que sabía que acudirían, luchando hasta sus últimas consecuencias por evitar que volvieran a consumar la tragedia. Con algunos lo logró, con otros no. Había ido acompañada de su padre, que llevó los árboles de Navidad de Pepe, rescatados del año anterior. A los vecinos que quedaron congregados, la pequeña les explicó que aquellos árboles de Navidad estaban hechos con un amor que nadie comprendía, un amor que pervivía en la madera del árbol, llena de historia e inmortalidad. Explicó que esos árboles portaban el verdadero espíritu de la Navidad en todo su sentido y esplendor, y que si les daban la oportunidad y lo permitían, tarde o temprano se iluminarían con su magia y devoción por la vida. Los niños escuchaban fascinados, deseando lo mismo de sus mayores, que se miraban entre ellos. Aunque no se dijera una palabra, algo había acontecido entre aquel grupo. Quizás por venir de la entrega apasionada de la pequeña, por primera vez en sus vidas, habían entendido a Pepe. Desde esos días en adelante, la pequeña se escapaba para sumergirse en la infinitud del bosque, sin que hallaran su paradero, saltándose castigos y amenazas de los suyos, hasta que éstos fueron aprendiendo a confiar, ya que siempre acababa apareciendo para iluminarlos con su enraizada mirada silente y un aura de misterio calmo, imposible de cuestionar. La pequeña fue haciéndose joven, aprendiendo a ser raíz y comunión sagrada con los gigantes sabios del bosque del que ya se sentía hija. Había asimilado su lenguaje del silencio, confiando para ser guiada a sus abismos secretos, hasta el árbol caído, para por fin descubrir con sorpresa que emergía de ella el don de la madera. Y lo hizo cuando, llegado el momento, se sintió guiada por la comunión de gigantes, hasta dar con una vieja cabaña remota, abandonada en las entrañas del bosque. Reparó en que junto a la cabaña se erguía un árbol diferente a los demás, alegre y entrañable, que provocó una congoja en su interior, despertándole una extraña sensación familiar. Cuando posó sus manos sobre él, no pudo evitar abrazarlo, sintiendo que por fin había concluido el anhelo y la espera de aquella pequeña junto a su ventana. De nuevo, dos árboles unidos por sus copas, la misma raíz y la misma comunión sagrada.
sintió que las raíces profundas del árbol compartían la escena de aquella noche de su infancia, comprendiendo todo desde los ojos y el corazón de Pepe. Sintió el orgullo infinito de verse regar su pequeño arbolito y cómo Pepe había sentido que ella le daba su primer regalo de Navidad, su primera Navidad feliz. Gracias a ella, Pepe había comprendido que la misión que había encarnado desde el espíritu del bosque había llegado a su fin, regresando sereno a su vieja cabaña, lleno de esperanza. La joven vio cómo Pepe, tumbado sobre la tierra sagrada, cayó en un sueño profundo, con ella en su corazón, sonriente, rebosante de gratitud. El alma de Pepe fue descendiendo a la simiente invisible de la que había germinado la misma raíz profunda que había dado vida a la comunión de gigantes que fue su mundo, regresando por fin al espíritu del bosque. Aquella pequeña que se había convertido en joven se hizo mujer, logrando que, mientras la comunidad crecía, disfrutara de sus muebles, sus enseres, provenientes de madera sagrada de árbol caído, haciendo que a la vez se conociera su historia y, cómo no, la historia de Pepe, convirtiéndose así en una comunidad consciente de la inmortalidad que habitaba en sus hogares. Gracias a su afán, ningún árbol de aquel bosque volvió a sufrir por la mano humana. Cada día señalado de diciembre, la comunidad llevaba a cabo su tradición navideña, eligiendo su árbol del bosque, decorándolo en familia como muestra de respeto y gratitud. Cada Nochebuena se escuchaban diferentes voces en cada hogar de la comunidad contar la historia del hombre procedente del bosque que había dado su vida por defender lo más inocente e inofensivo de este mundo. Historias presididas por sus árboles de Navidad, entre unión y felicidad en familia. Y así, cada día de diciembre, aquella comunidad se convertía en un bosque brillante de árboles de Navidad de Pepe. Un bosque que irradiaba su luz y su esplendor más allá de la densa extensión ilimitada de gigantes sabios del que había procedido. Un bosque cuya historia siguió contándose en hogares de muchos rincones del mundo. Un bosque que, después de todo, acabó siendo conocido como el bosque de la Navidad.